Vamos a Números 8. Números capítulo 8. Y versículo 24. Y la Biblia dice: esto cuanto a los levitas, de 25, eso es clave en este mensaje, años y arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo de testimonio. Mas desde los 50 años volverán del oficio a su ministerio, y nunca más servirán. Mas servirán con sus hermanos en el tabernáculo de testimonio para hacer la guarda, mas no servirán en el ministerio. Así harás de los levitas cuanto a sus oficios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca de lo que quieres mostrarnos para 2025. Y Señor, pido que me use como instrumento para su gloria y me saque a ese lugar para que yo pueda dar ese mensaje no solamente a los hermanos, pero también a mí. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, pero especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y como ves aquí en Números 8, ves que el número 25 se aparece con la edad del comienzo del servicio de los levitas. Y la verdad, hermanos, cuando yo estaba como tratando de encontrar un mensaje para hoy, mirando ese número, era un poco difícil tratar de entender qué significaba, porque se salta y es aplicado a muchas cosas. Pero como ves aquí, la edad de comenzar a ser un levita que sirve, es decir, de ser parte del sacerdocio, parece que es 25 años. También nota que ellos pueden servir 25 años. Y ya tienen que terminar el servicio, tienen que cambiar lo que hacen para ser un maestro, un profesor, algo así. Tome eso en cuenta. Vamos a Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29 y versículo 1, la Biblia dice: y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años. Y nota que Ezequías comenzó a reinar en 25 años. Y la verdad, hermanos, que si miras la mayoría de los reyes que son buenos, ellos comenzaron cuando tenían 25 años. Es muy interesante. Especialmente porque si el comienzo del reino de un rey es 25, y el comienzo de un sacerdote comenzando su sacerdocio es 25, y sabes que, según el apóstol Juan, que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, ya parece que 25 tiene que ver, espiritualmente a lo menos, con cristianos, porque somos reyes y sacerdotes a nuestro Dios. Eso me ponía a pensar, como que, ¿qué más podemos ver mirando este número 25 en la Santa Biblia? Porque puede ser que hay algo que Dios quiere decirnos para 2025, para ayudarnos en este próximo año. Bueno, ya estamos aquí, hoy es el primer día del año, entonces feliz año nuevo. Pero es bueno saber, vamos a ver lo que Dios quiere decir a cristianos, gente que son reyes y sacerdotes, están en servicio en la manera que Dios dice. Eso es importante dar cuenta de eso también. Entonces vamos a ver qué más podemos aprender del 25 para ayudarnos en este nuevo año. Vamos a dos lugares, Ezequiel 40 y 1 Corintios 6. Ezequiel 40 y 1 Corintios 6. Y era difícil, hermanos, entender este número porque
Este número aparece mucho con el templo milenial. Y eso encuentras toda la información de eso en Ezequiel 40 hasta 48. Entonces, ¿qué significa eso, cierto? Ezequiel 40 y 1 de Corintios 6. Bueno, en Ezequiel 40, eso es cuando Ezequiel tiene su visión de Dios acerca de ese templo del milenio. Y vamos al versículo 13. Y ya básicamente Ezequiel comenzó como mirando la estructura, las dimensiones de las cosas que son parte de este templo. Y aquí en versículo 13 dice: y midió la puerta desde la techumbre de una cámara hasta su techumbre. Y eso es la puerta que es como una puerta para una cerca, específicamente en el contexto. Okay. De anchura, entonces, muy grueso, de 25, nota eso, codos, puerta contra puerta. ¿Qué significa eso, Manuel? Pues un codo es como un pie y medio. Entonces 25 codos es casi 37 y medio pies de anchura para una puerta de una cerca. Entonces esa cerca es muy grueso. Okay. Eso es que es como, si pienso bien, es como 12 yardas y un poco más. Está llegando a 12 metros. Imagínate. Todo eso. Para solamente una cerca. Parece que es importante que esa puerta sea grueso para proteger en una manera. Entonces, ¿pero qué significa? 1 de Corintios 6 y versículo 19 significa espiritualmente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nota que el templo del Espíritu Santo hoy en día es su cuerpo cristiano. Y el templo del milenio, el templo milenial, eso es tipología de un cuerpo. Yo no creo que es este cuerpo, creo que es el cuerpo glorificado, si quieres hablar de doctrina, pero vamos a usar esto. Porque ya sabemos que la primera cosa que alguien ve cuando está ahí subiendo esa montaña para llegar a ese templo milenial es la cerca y es la puerta. Y van a ver esa cosa inmensa y alta y ancha. Antes de llegar a la profundidad del templo, antes de llegar a donde está el Señor sentado en su trono. Y hoy en día, lo que la gente ve de su cuerpo es esto, su piel, ¿cierto? Como vistes, todo esto. Y eso me dice que hay una importancia en 2025 más que nunca en pareciendo diferente al mundo, porque el mundo va a ver su apariencia y juzgarte según eso más que nunca. El mundo se pone más oscuro, más básico, más animal, más así. Entonces ellos inmediatamente juzgan por vista, primero que todo. Son carnales. Y lo que es interesante, hermanos, cuando seguimos aquí en 2025, va a ser muy fácil tener un buen testimonio con su cuerpo y con su conversación y su vista, como estás vistiendo y todo eso, porque totalmente tienes que vestir normal en esos días. Ya tenemos gente que tiene el pelo de múltiples colores y una parte está calva, otra parte hay un montón, que tienen un montón de anillos a donde sea, que siendo asimétrico es algo que es de moda. ¿Sí, verdad? Entonces, si solamente quieres parecer como alguien normal que usa pantalones y un polo, o una mujer vistiendo con un vestido, y algo así, interesantemente, eso sería suficiente para mantener su testimonio en 2025.
ya modesto es tan simple en nuestra cultura, porque nuestra cultura se enloqueció mucho. Pero no solamente eso, hermanos. Acuerda que la puerta de esa cerca es muy ancha, 25 codos. Mi pregunta es, ¿cómo es su testimonio? ¿Cómo es que la gente te ve? Es muy obvio que eres cristiano. ¿Sí, ve? ¿Tienes esa agresividad en su conversación con Dios y su camino con Él? ¿Para que pasa a querer seguir manteniendo ese testimonio? Esa manera de vestir, esa manera de mantenerse en forma y no como seguir esa tentación de poner un color en su pelo. Y no, no estoy hablando de una muchacha y quiere poner highlights y cosas así. No estoy hablando de él, estoy hablando de cambiando su pelo de marrón a rojo o a azul. Y estoy hablando de eso. Okay. Poner tatuajes en todos los lugares, incluyendo su cara y aquí. Es importante pensar en eso y dar cuenta. Si eres tan grueso en su fe, si eres tan fuerte que puedes resistir los dardos del enemigo cuando llegan, porque más que nunca el mundo va a seguir empujando su progresión, empujando sus cosas que ellos piensan que son buenos, pero realmente son malos, como dice en Isaías 5. Y si no tienes una cerca que es muy grande, con una puerta así, ¿cómo vas a resistir esos ataques? Va a ser más difícil, ¿no? Entonces nota eso, cristiano. Pareciendo diferente será importante en 2025 porque va a ser más fácil que nunca. Con los hombres, la mayoría de hombres quieren tener su pelo largo. No quieren cortarlo ya. Eso es la moda. ¿Sí, ven? Tener aretes. Todo eso. Parecer más efeminado. Hombre, parece como un hombre ya. Eso es todo lo que tiene que ser cristiano en estos días. Es increíble. Okay. Bueno, Ezequiel 45 y 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6 y Ezequiel 45. Entonces parece que 25 tiene que ver con su testimonio cristiano en 2025. Parece que eso es el enfoque. Porque está hablando a reyes y sacerdotes, es decir, cristianos, acerca de cómo se ven. ¿Cierto? Pero también, Ezequiel 45 y 2 de Corintios 6. Ezequiel 45 y versículo 1 dice: y cuando partieres por suertes la tierra en heredad, apartaréis una suerte para Jehová, que le consagréis en la tierra. Entonces este contexto habla de la tierra, ¿cierto? Versículo 3. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 caños. Entonces esos no son codos, son caños, son más grandes. Y en anchura 10,000, en lo cual estará el santuario de santuarios. Nota que este 25 tiene que ver con una porción de tierra que fue santificado y consagrado a Jehová para usar para el templo milenial. Y nota esa distancia de 25,000 cañas. Eso es inmenso. Es mucho más grande que el templo. Es decir, el espacio entre esa puerta de la cerca hasta la entrada del templo hay un montón de espacio. Casi 4,500 cañas de espacio. Hasta que llega a la puerta. Había visto esas películas de los asiáticos que tienen sus castillos antiguos y hay una distancia larga entre la puerta del castillo hasta que llegas a las escalas para subir a donde está el emperador. Para que tienes eso en mente. Multiplica eso a 10, eso es lo que está pasando con Dios.
Y la razón por eso es para mostrar la realeza y la diferencia entre el emperador y la otra gente, que hay una separación grande. Es como es una distancia de santificación, de consagración entre la gente que quieren llegar a Dios y Dios mismo que está sentado en el trono, en el templo milenial. ¿Sí ven? No es solamente que su piel cristiano es grueso espiritualmente, que tiene ese testimonio así, pero debe tener una distancia de santificación entre su cuerpo y su alma, porque Dios mora ahí, ¿cierto? Su corazón. Y me gusta eso. La tierra del templo tiene sus dimensiones, pero hay un espacio vacío alrededor de ese santuario, un espacio de santificación. Y es importante tener eso también, porque eres separado de las cosas del mundo. Como dice en 2 de Corintios 6 y versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Buena pregunta. Acuerda que el mundo está gobernado del Dios de este siglo, Satanás, Belial. Y también peleas con su carne, cristiano. Y ya su carne, la parte espiritual, ya sí mora en su carne física. Entonces tiene que ser que hay una distancia entre su cuerpo y alma. Eso era parte de su renacimiento, como muchos habían aprendido. Una circuncisión espiritual que hizo una distancia de separación, de santificación, de consagración entre su alma y cuerpo. Ya no son juntados si renaciste. ¿Eres salvo? Okay. Pero Pablo preguntando a cristianos, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Porque ellos estaban mezclando con las cosas del mundo. ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? Es una buena pregunta. Si eres salvo, debes seguir asistiendo a su iglesia católica y las masas de ellos, los masacres ahí. Si eres cristiano, debes regresar a su budeísmo y ser parte de sus servicios. Oh, es que quiero alcanzar a mi familia. Puede ser una vez, quizá, pero no constantemente. Yo me acuerdo en la Biblia, Naamán, y él preguntó a Jehová, después de que Jehová había sanado a él, si él debe seguir haciendo lo que estaba haciendo con la persona con quien él había servido, porque estaba ayudándole en servicio a este Dios falso, porque ya Naamán sabía que Dios era Jehová. Y Eliseo había respondido a él que está bien, porque es parte de su servicio como parte del ejército, si me acuerdo bien, de Naamán. Y nota que esa situación moral es diferente. Naamán no pensaba, no quería nada de eso. Adentro no alabó a ese Dios falso. Afuera hizo su servicio a su rey o a la persona a quien estaba sirviendo. Y Dios lo miró así. Y voy a decir, pues estoy tratando de hacer lo mismo en esos lugares, pero Dios no quiere que sigas ahí. Él te dio un mandamiento, ¿no? Por ahí a veces. Pero por favor, hace cuerpo crow. Y si tú vas ahí, que ellos van a ir a la iglesia, o hace que ellos se van primero. Que los perdidos son buenos de hacerte ir a sus cosas, pero no quieren ir a las cosas de Dios. Si eso es lo que es requerido. ¿Sí, verdad? Pero bueno, siguiendo. 16. ¿Y qué avenencia el templo de Dios, usted, con ídolos? Debe ser una distancia de santificación entre ti y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios ha dicho, yo habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No dice que se queda. Eso debe ser su deseo y propósito después de conociéndole. Y si eres un cristiano, es decir, un discípulo de Dios, debes seguir apartado, tener esa distancia. ¿Sí, verdad? Y no toquéis cosa inmunda,
y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en 2025, hermanos, ¿a dónde te quedas? ¿A dónde estás con este cuerpo que es el templo de Dios? ¿Y con quién estás? ¿Con quién siempre estás reuniéndose? ¿Es con los hermanos? ¿O es con la gente por ahí? Yo entiendo que tiene que hablar con la gente por ahí para evangelizarles, tratar de hacerle cosas buenas, pero ellos no deben ser su enfoque, ¿cierto? No son su familia, ni su familia espiritual. Entonces mantiene esa diferencia. Asegura que su templo está donde debe estar el domingo y el miércoles o jueves o cuando tienen servicios en la mitad de la semana. Y si hay instituto, que estás ahí, etcétera, etcétera. Manuel, eso domina demasiado tiempo. En 2025 parece que es importante porque si no, vas a estar en concordia con Belial. Vas a estar ahí afuera haciendo cosas con el mundo porque es más fácil que nunca ser chupado por las cosas oscuras del mundo. Y todos lo sabemos. Entonces mantiene esa distancia de santificación. Mantiene un espacio vacío entre su corazón y las cosas del mundo. Deja que su puerta y la cerca hace su trabajo de defenderse contra los dardos del inicuo. Usa la armadura de Dios, como dice ahí en Efesios 6. ¿Sí, ¿verdad? Y creo que hay muchos cristianos que piensan, oh, yo estoy bien, tengo un buen testimonio, entonces, ¿sabes qué? Voy a ir a ese bar, voy a ir al club y voy a evangelizar adentro del club. Cervezas para Jesús y todas esas cosas que ves por acá en Estados Unidos. No, eso no va a ayudarte para nada. No me importa si su testimonio es la perfección. Ya lo dañó cuando entraste al bar. ¿Cierto? Yo soy tan fuerte, puedo entrar ahí. Eso es el problema, usted cree que eres fuerte. No eres nada sin Jesús. ¿Sí ve ya? Y si piensas en el Señor, Él sí predicó a publicanos y pecadores, pero Él no se fue al lugar a donde tenía a las rameras, Él no fue adentro ahí. Cuando estaba ahí hablando con los publicanos, se fue a su casa. No fue al bar. No fue a la taberna. ¿Sí ve? Yo entiendo, debes usar un poco de sentido común, pero hoy en día, en 2025, el sentido común no es común. Entonces, usando sentido común es un testimonio para el cristianismo. ¿Eso es donde estamos? Responder a su sentido común y recibirlo como algo que es normal y correcto, en lugar de cuestionarlo para seguir los pensamientos del mundo. Eso es una distancia de santificación, tristemente. Revelación general. Pero cristiano, tienes más. ¿Sigues la Biblia? Tienes la revelación de Dios, revelación espiritual, para aumentar su conciencia, hacerlo mejor, para que escoge su sentido común. Y más. ¿Estás manteniendo esa distancia? ¿O siempre estás ahí codiciando cosas del mundo? Yo entiendo, hoy en día es más difícil que nunca tener un concierto con sus ojos. No importa dónde miras, hay mujeres por ahí casi desnudas. Duro. Busca a Dios. Él va a asegurar que tiene esa distancia porque Él tiene planes para su templo milenial. ¿Sí, va? Tiene planes para ti. Tú eres su templo. ¿Cierto? Bueno, vamos a Ezequiel 8 y Jueces 20, por favor. Ezequiel 8. Ezequiel 8 y Jueces 20. Y como ya vemos, hermanos, 25 nos mostró la importancia de nuestro testimonio. Afuera por lo que ven y también adentro hasta su alma. Gloria a Dios por eso.
que ser un cristiano en 2025 es mantenerse firme en la fe. Es pararse contra los ataques del enemigo en lugar de ponerse sentado como estás, no eres parte de este partido de la guerra espiritual. No, estás participando, ¿no? Eso es muy importante. Que muchos van a querer rendirse en este año. Jueces 20 y Ezequiel 8. Y Ezequiel 8 y versículo 16, para que sepas el contexto, en Ezequiel 8, Ezequiel está recibiendo del Señor la verdad de lo que está haciendo la gente de Dios en este tiempo de Ezequiel. Están haciendo muchas cosas raras, como alabando a Tammuz, llorando para un bebé. Eso ya pasó. Enfocado más en el bebé Jesús que el real Jesús, que murió por sus pecados. ¿Sí, verdad? O alabando a la reina del cielo y evitando a Dios, diciendo que todo ponía mal porque no ofrecieron suficiente a la reina del cielo. Vas a ver todas esas cosas aquí en Ezequiel 8, pero la cosa más maluca está en versículo 16. Según Jehová, dice aquí, y metióme en el patio adentro de la casa de Jehová. Están en el templo. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, ya pasaron, si ves, ya no están en la puerta del tabernáculo, la puerta de la cerca, ya cruzaron ese espacio vacío y están cerca de la entrada del templo, para que tienen su mente. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, ahí es el número, sus traseras vueltas al templo de Jehová. Entonces cuando llegan ahí, no están como si ustedes son el templo de Jehová, yo estoy mirándoles, no están ahí respetando a Dios, están así, mirando a otro lugar. Okay. Y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol. Y díjome, ¿no has visto, hijo de hombre, esta es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Lo que pregunta Dios. Piensa que es una cosa ligera. Y están adentro, enfrente del templo de Dios directamente, y de una se giran y están alabando al sol. En lugar del sol de justicia que está adentro del templo. Acuerda que Dios estaba ahí. Mira dónde estaba esta gente. Pero llegaron al templo y cruzaron hasta la entrada y hicieron todas las cosas bonitas. Imagino que mucha gente alrededor pensaron que ellos realmente eran gente que practicaron cristianismo o judaísmo. Realmente estaban ahí, viviendo para Dios. Hasta Ezequiel no sabía. Dios tenía que mostrar a Ezequiel lo que realmente estaba pasando con ellos. Entonces nota que están en la puerta, están en la entrada. Y piensa que el mundo, todo el resto a su alrededor en su comunidad, piensa que ellos son realmente bautistas o lo que sea. Pero cuando están ahí, no realmente están viviendo para Dios. ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿por qué Dios había revelado esto a Ezequiel? Bueno, para ayudarte con eso, vamos a Jueces 20. Jueces 20. Y aquí en Jueces tenemos a Israel peleando con el tribu de Benjamín. ¿Y qué está pasando ahí? Guerra civil. Sí. Interesantemente, Dios estaba dejando que Benjamín siga ganando contra Israel. Ellos eran más malos que Israel, pero era porque Israel no estaba buscando a Dios bien. Y puedes ver a Jueces 20 y vas a ver que básicamente Israel se fue pensando que estaban bien porque Dios se bendició y perdieron. Y después hicieron una oración pequeña y ya y perdieron.
etcétera, 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 hasta que llegamos a Jueces 20 y versículo 26. Y ves una diferencia ahí, arrepentimiento verdadero. Ya están actuando como Israel espiritual, porque dice ahí, 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, fueron a donde deben estar, y lloraron, y sentáronse allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, buscando a Dios con toda su fuerza, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del concierto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba en su presencia en aquellos días, y dijeron, ya realmente cambiaron su corazón, dejaron de jugar y solamente estar ahí en la entrada de la puerta buscando ídolos o buscando a ellos mismos, ya limpiaron ese espacio vacío, trataron de arreglar su cerca y su puerta ahí, su testimonio. Dios ve que todo eso está pasando desde afuera hasta adentro, ve todo, y ellos preguntan, ¿tornaré a salir en batalla contra mi hermano a los hijos de Benjamín? ¿O estarme quedo? Y Jehová dijo, subir, que mañana yo le entregaré en tu mano. ¿Y sabe lo que pasó? Dios dice esto y lo garantiza. Versículo 35. E hirió Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín. Es de 25,000. Todos estos que sacaban espada, y ya Benjamín, pensando que ellos estaban bien, puede decir eso, que ellos siempre van a ganar, y perdieron casi todos ellos. Ese 25,000 es casi todo de tribu de Benjamín. Y puedes seguir leyendo lo que pasó después, porque Israel, otra vez de una, regresaron a la abogada, regresaron a buscando a Dios acerca de cosas, y tomaron decisiones por su propia parte. No podemos arreglar esto, Señor, deja que nosotros lo hacemos. No necesitamos su palabra para saber. Pero ahí nota que cuando los hijos de Dios, cuando la gente de Dios buscan a Dios y hacen una pregunta, su palabra llega, resulta en destrucción inmediata a los enemigos de Dios. Vea, en Ezequiel 11, versículo 13, Ezequiel comienza predicando a esas personas que estaban ahí, en la entrada a la puerta, buscando y encorvándose al sol. Y una de esas personas se llamaba Persías, era un príncipe de Israel. Los líderes más altos, no buscando a Dios, buscando a otros. Y dice en Ezequiel 11, versículo 13, estando yo profetizando, Persías murió. Y el hombre de Dios llegó y él comenzó predicando la palabra y Persías murió de una, chao. Dios no le bendició, fue maldecido de Dios. No voy a decir Dios se bendiga. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta gente parecieron como estaban alabando y adorando a Dios, pero realmente adoraron a sus ídolos y a sus cosas y a su codicia, como Benjamín queriendo lo que ellos querían. Es como cristianos hoy en día que parecen ser cristianos para gente alrededor, pero codician y enfocan otras cosas, priorizan los cuidados y las riquezas y los pasatiempos de esta vida. ¿Qué hacen? Llegan a la iglesia y cuando el predicador está predicando, ellos no tienen su Biblia abierta. ¿Sabes lo que están haciendo? Mira. Qué bueno que mi equipo ganó en fútbol americano, pues. Qué bueno que mi equipo ganó en fútbol normal. Yo tengo que enfocar en mis planes para mañana. Tengo que preparar para el lunes. ¿Por qué estás ahí entonces? Es que tengo que mantener mi apariencia. Pero estás ahí manteniendo su apariencia y su corazón no está con Dios. Eres como esa gente. Pero ya llega ese evangelista o otro cristiano que por fin te habla directamente, te da la palabra de Dios y eso te mata espiritualmente de una. Esa convicción te llega. Dice, ¿por qué estás ahí?
Un cristiano se pregunta, ¿por qué estás jugando con tu cédula? ¿No estás aquí para escuchar el pastor? Y yo entiendo eso, porque siendo pastor, es muy fácil para los hermanos en su iglesia acostumbrarse a su voz y como tratar de no escuchar y no escuchar a la vez. Creo que me entienden. Eso es bueno que otros hermanos llegan para predicar, porque ellos van a decir la misma cosa que usted y ya lo reciben. Es muy raro. Pero eso es porque es necesario a veces, porque hay cristianos que hacen eso. Pero aquí tenemos a alguien como Persías. Él siempre está actuando como si fuera que era un buen cristiano. Pero su corazón nunca estaba con Dios. Y nota que las palabras y la adoración del cristiano real, de ese discípulo, resultó en juicio para esas personas que están en la entrada de la puerta y parecen así. Y digo esto, cristiano, porque en 2025, si tú mantienes su testimonio y mantienes esa distancia de santificación de su corazón, vas a ser un discípulo de Dios. Y usted va a molestar a más cristianos que nunca en 2025. Hay tantos salvos por ahí que piensan que son cristianos y no saben la definición de la Biblia, que tienes que ser un discípulo para ser cristiano, pero se llaman así. Y yo no estoy hablando de los perdidos que creen que son cristianos, como la mayoría de católicos y testigos de Jehová y mormones y lo que sea. Yo estoy hablando de gente que son salvos, pero no querían continuar en la palabra de Dios y por eso no son sus discípulos en sus actos. Y tú llegas ahí, escuchas a ellos, oh yeah, yo me voy a la iglesia domingo y todo eso, pero tú comienzas hablando de predicar en la calle y ¡boom! Se mueren. A él no va a gustar eso. Ellos van a responder, decir que ¿por qué haces eso? Y tratar de decir que es malo y todo eso. Yo creo que en 2025 eso va a pasar más que nunca. Entonces, ¿estás preparado? Si tú vives para Dios y hablas de la fe, según la fe una vez dada a los santos, la Santa Biblia, y estás citando las palabras de Dios, no tienes que decir la referencia, pero estás ahí dando lo que Dios había dicho a otros. Créeme que eso pasará más que nunca. Y es triste, porque cada cristiano debe ser un discípulo. Eso es lo que Dios quiere, ellos ni siquiera saben. Solamente piensan que tienen su seguro de infierno y ya. Y gloria a Dios si realmente son salvos lo tienen. Gracias Señor por eso, porque todos nosotros no podemos dejar de pecar 100%. Es imposible. ¿Sí, podemos pecar menos, pero nunca podemos dejar de pecar hasta que tenemos ese nuevo cuerpo. Gloria a Dios. Pero Dios, por su fe de su Hijo Jesucristo, Él nos salvó, Él nos justificó. Es por Él, no por nosotros. ¿Tú entiendes eso? Si tú eres un cristiano, si tú eres un discípulo, usted va a llegar y realmente hablar de usted viviendo para Dios. Yo entiendo eso. A veces recibo llamadas a mi familia. Y digo, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Oh, sí, yo sigo ahí predicando, enseñando a los hermanos, enseñándole estas cosas. Yo no tengo nada interesante para ellos. Porque el enfoque es el Señor, como debe ser. Amén. ¿Se nota eso? También, hermanos, último punto, vamos a Juan 6. Juan capítulo 6. Juan 6 y versículo 17. Entonces mantiene su testimonio cristiano y da cuenta que su testimonio afectará a cristianos más que nunca. Porque ellos dicen que son cristianos, pero son más mundanos, más carnales que los perdidos. Increíble. Oh, Dios no importa. Para los que están en Estados Unidos, estamos entrando en una nueva administración en nuestro gobierno.
lleno de conservativos. Y sabes que la mayoría de conservativos son perdidos, más que nunca cuando hablas contra Trump y dice que él no es Jesús, él no es el Mesías, eso va a molestar a ellos. Diciendo la verdad. Que deben buscar a Jesús. Yo me gusta lo que esta administración va a hacer, gloria a Dios por eso, pero ellos no son Dios. Ellos no van a arreglar todo. Si lees la Biblia ya sabes lo que pasará muy pronto en esta tierra. Muy pronto. Entonces no vas a confiar en ellos para arreglar todo. Y eso va a ser un momento que su testimonio afectará a cristianos cuando escuchan que usted como derrobó su ídolo, ¿sí ven? Pero Juan 6 y versículo 17, dice aquí, esto es el apóstol Juan, ¿cierto? Y dice, y entrando en una nave, iban atravesando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y la mar se comenzó a levantar con un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, nota que Juan no sabe exactamente. Ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba a la nave y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no tengáis miedo, amén. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave y luego la nave llegó a la tierra donde iba. Y nota que lo que estás viendo aquí es que ellos se fueron en el mar y fueron más lejos que deberían ir. En el caso de nosotros, 25 es como la frontera, esa distancia de santificación. Y Juan no sabe, pero era como 25 o casi 30. Pero cuando estás fuera de su frontera, fuera de ese límite que hiciste, eso es peligroso. Pero Dios te ayudará, cristiano, si le llamas. Y eso es lo que quiero que ves. Que Él llegó ahí, dijo, yo soy, no tengáis miedo, estoy aquí, yo voy a calmar todo. Ya sabemos ese milagro es lo que pasó con el mar. Y Jesús caminando ahí, y si sigues leyendo otros lugares vas a ver que Pedro, él salió y caminó encima del agua, todo eso. ¡Qué bendición todo eso! Jesús calmando la tormenta en nuestras vidas. Estás viendo la realidad que Jesús había prometido que no va a dejarnos ni tampoco desampararnos. Él va a estar ahí. La pregunta es si vamos a buscar a Él para que podamos verle. Sí, y en 2 y 25, hermanos, si eres un cristiano, un discípulo, vas a tratar de ser justo, pero los justos se caen a veces. Nota que el apóstol Juan, él no estaba seguro de la distancia. Ya habíamos leído muchas cosas en la Biblia y dice lo que es 25,000 cañas. No hay duda ahí. ¿Por qué hay duda aquí? ¿Sí, acuerda que Juan era uno de sus discípulos en ese momento. Okay. Y las tormentas frecuentemente llegan. Por muchas razones, puede ser las consecuencias de su pecado cristiano porque cruzaste esa frontera y dejaste que algo entre y comenzaste alabando al sol, a un ídolo, algo así. O buscando un pecado más que a Dios. O es por las acciones del mundo, otros en el mundo afectándote porque vives en este mundo, vives en esta comunidad y a veces el mundo hace cosas malas y a veces los hijos de Dios sufren con los restos, eso pasa. Tiempo y chance pasan con todos. Pero nota que Dios está dispuesto, hermanos, para rescatarte si le llama. Él siempre está ahí. Yo soy, no tengáis miedo. Y hay muchos ejemplos de esto pasando, huracanes acá, Estados Unidos con cristianos y muchos más. Pero eso es la cosa, cristiano, vas a buscar a Dios. Vas a dar cuenta cuando cruces esa frontera, cuando cruces ese 25,000 cañas o como es, de distancia entre su corazón y su cuerpo, cuando estás ahí dejando que las cosas del enemigo entran y afectan su testimonio. Vas a buscar a Dios. Porque a lo menos Juan reconoció que había un problema ahí, estaban en oscuridad, estaban en el mar. Ese mar representa en revelación todas naciones y pueblos y reinos de este mundo. Es decir, el mundo. Y cuando estás ahí, hay tormentas, te afectará.
Y él no estaba seguro. Porque cuando estás ahí llegando a ese borde se pone muy borroso, es duro dar cuenta. ¿Sí, ven? Puede ser cristiano que en 2025 llega algo como una decisión o algo así, y tú buscas en la Biblia y hablas con hermanos y Dios no te da algo directo acerca de cómo debe responder a eso. Entonces buscas a Dios en oración, pero estás ahí, caminando en algo que es borroso, tratando y no sabes lo que pasará. Y si comienzas cayendo, debe ser como Pedro y dice, Dios sálvame, y Él va a estar ahí. ¿Sí, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Porque creo que en 2025 va a pasar más que nunca. Las cosas se empeoran en el mundo y resulta en momentos para cristianos que son más difíciles de distinguir o discernir lo que deben hacer. Con tecnología, con muchas cosas. Y tratamos de buscar a Dios y a veces con todo lo que sabemos no tenemos una respuesta perfecta. Pero tenemos que entrar ahí. Doy gracias a Dios que en su amor Él está ahí siempre, solamente esperando que nosotros buscamos a Él. Y Él va a rescatarnos de esas tormentas, de esa ambigüedad, de esa confusión. Si metemos ahí por nuestras decisiones incorrectas o porque cosas pasan en este mundo y a veces estamos ahí. Él lo entiende. Él fue crucificado y no por sí. Todo eso fue el mundo y el diablo. Y las personas que hicieron eso al Señor, eso no era justo, eso no era la culpa de Él. Entonces Él entiende, busca a Él. ¿Sí, ven? Entonces para concluir, vamos a Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Y en 2 de Reyes 18 comienza hablando de ese rey Ezequías otra vez. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice de él, porque acuerda que comenzó reinando 25 años, entonces representa a nosotros. Vamos a ver lo que él hizo y concluir con eso. 2 de Reyes 18 y versículo 3 dice: Este hizo lo que era recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Está siendo comparado a David. ¿Por qué? Porque este quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques y quebró la serpiente de metal que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Nehustán. Y aquí nota que Ezequías, siendo un buen hijo de Dios, un israelita de corazón espiritual, él ve todos esos ídolos y dice que yo voy a destruir todo eso. Tengo el control, la autoridad, el poder de hacerlo. Voy a destruir los altos, sacar los ídolos de mi vida. Yo quiero una distancia de santificación entre el pueblo de Israel y todos esos paganos por ahí. Y toda esa gente por ahí. Cristianos, se hace eso. En 2025 vas a encontrar más ídolos que nunca. Y sí, si se hacen otras partes del mundo, van a ser estatuas. Eso sigue pasando hoy en día. O fotos de ancestros o lo que sea. Si estás en el hemisferio oeste, va a ser ¿qué? Estrellas, actor, personas. Es lo que la gente alaba. Ahí en TikTok, Instagram y todo eso. ¿Vas a hablar contra ellos? ¿Vas a destruirlos? ¿Vas a decir como Ezequías que eso es Nehustán? ¿Que sabe qué significa eso? Es solamente un pedazo de metal, es lo que significa. Él lo destruyó y dice, vea, esto es un pedazo de metal, esto no es Dios. Amén. Esa persona es solamente un hombre. Ellos no son Dios. ¿Por qué confías tanto en el gobierno? Eso es parte de su testimonio cristiano. 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Qué cosa para decir. Y era porque confiaba en Dios, tanto como esos apóstoles en esa nave, buscando a Jesús en Juan 6.
Versículo 6. Porque se llegó a Jehová y no se apartó de él y guardó los mandamientos que mandó Jehová a Moisés. Y mira lo que resultó. Era por guardando las palabras de Dios y acercando a él. Y cristiano, si quieres mantener su templo desde adentro hasta afuera santificada, busca a Dios y busca su palabra. Y el Espíritu Santo va a llenarte y va a enseñarte su palabra para llenarte más. Es un ciclo que te hace crecer exponencialmente. Gloria a Dios. 7. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Eso es el resultado. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y me gusta eso. Entonces, básicamente, Ezequías era un seguidor de buenas obras. Y buscó a Dios hasta que recibió problemas del rey de Asiria y no escuchó sus palabras, siguió con Dios. Y pareció como si fuera que el rey de Asiria va a ganar y tomar control de Judá. Pero Dios había dicho que no pasará. Si se trata de entrar, yo voy a hacer algo. Él confiaba en Dios, dio a su pueblo y su gente no escuchar las palabras de ese rey. Y cuando un momento llegó, Dios solamente mandó un ángel. Un ángel. Y destruyó más que 185,000 personas de Siria. Y él murió también, por sus hijos. Porque él confiaba a Dios. ¿Usted tiene esa misma confianza? ¿Usted entiende con quién estás? ¿Quién está contigo? ¿Con quién andas? ¿Estás en el yugo con Él? Porque recuerda que si estás en el yugo con el Señor, Él está haciendo 99.99999% de todo trabajo ahí. Y eso es bueno, porque cuando Él hace algo se cumple. Hay logro. ¿Sí, ¿verdad? Entonces Ezequías muestra que lo que debemos ser, un pueblo propio cristiano. Cristianos deben ser así, un pueblo propio, seguidor de buenas obras, ¿sí eres? Espero que su testimonio en 2025 refleje un deseo de buscar y manifestar a Jesucristo a otras personas. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca del 25. Y ayuda a nosotros, Señor, en 2025 para mantener nuestro testimonio, dando cuenta que más que nunca es importante. El mundo sigue empeorándose más y más, acercando más al enemigo y su oscuridad. Entonces ayuda a nosotros a mantenernos firmes en la fe y aprender más y ser más y más luz para otros, para que pueda ver la diferencia entre el cristianismo bíblico y las otras cosas que se llaman cristianismo o cristiandad, entre comillas. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos en la vida, pero especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.